en términos generales, ¿no? Todos somos estudiantes de Derecho, independientemente de los títulos y los grados que podamos tener. Como decía Eduardo J. Couture en su decálogo del abogado, abogado que deja de estudiar cada día es menos abogado, lo cual implica entonces un compromiso axiológico que tenemos contraído con nuestra profesión, con nuestra ciencia, con nuestra carrera, ser estudiantes eternos, ¿no? Estudiantes para seguir aprendiendo, porque no tenemos comprado el conocimiento absoluto, y en última instancia todo ello para ponerlo a disposición y servicio de nuestra sociedad. Así que un gran abrazo para todos ustedes, colegas estudiantes de Derecho. Mi gratitud pública al Centro de Capacitación Jurídica AWEI, porque ha tenido la deferencia con nosotros de convocarnos para participar en este diplomado, y de manera bastante especial mi agradecimiento público y expreso a nuestro colega José Luis Palomino Anco, que ha tenido esta deferencia especial. Un gran abrazo para él, mi gratitud sempiterna, y también mi disposición para poder ponerme al servicio de la institución y de todos aquellos que deseen participar en estas actividades de capacitación. Como lo ha manifestado nuestro compañero de estudios, el día de hoy se lleva a cabo la 11ª reunión del diplomado, ¿no? En el castellano bien hablado, la numeración cardinal de los numerales 11 y 12 son undécimo y duodécimo. Aunque la Real Academia de la Lengua Española, de una forma bastante espantosa, acaba de aceptar en su última revisión del diccionario, edición del año pasado, 2020, la posibilidad de que los cardinales 11 y 12 se puedan decir también decimoprimero y decimosegundo. Pero el castellano castizo, ¿no? Bien hablado, repito, y que además debe ser pues el que caracterice siempre a los abogados que trabajamos básicamente con el lenguaje, debería ser el de respetar estas normas, ¿no? Sesión 11ª. Hoy día les acompañaré en la sesión 11ª y el día de mañana en la sesión 12ª, desde las 4 hasta las 7 de la noche. Hoy día vamos a analizar los aspectos generales vinculados a las fases de realización del delito, lo cual entonces nos va a obligar a trabajar con la teoría del dolo, ya veremos por qué razón, y el día de mañana haremos un análisis del razonamiento lógico y la argumentación jurídica. Muy bien, hemos preparado unas diapositivas que voy a utilizar a continuación. Si en el curso de esta exposición, de esta clase, surgiera alguna interrogante, por favor, con total confianza, levantan la mano para poder participar con la pregunta o aporte o inquietud que se tenga. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos. Bien, hemos titulado entonces a esta clase aspectos generales de la teoría general del delito, aunque haya una aparente redundancia, en realidad no la hay. Fases de realización del delito. Bien. Quiero comenzar con esta reflexión que dice así.
La importancia de la dogmática jurídico-penal es manifiesta por cuanto, como señaló Zaffaroni, ha proporcionado un sistema de proposiciones, ideas o criterios jurídicos conforme al cual pueden resolverse de forma lógica y no arbitraria las situaciones problemáticas planteadas, precisando los límites de prohibición del comportamiento social y de correspondiente punición del mismo, en aras de la salvaguarda de los objetos de tutela jurídico-penal. Muy bien, ¿quién nos dice esto? El profesor Miguel Polaino Navarrete, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Voy a hacer un comentario sobre el particular, pero ha levantado la mano en este momento nuestro colega. Sí, el doctor George Franz. Le voy A a, ver, en todo caso, solicitar si puede activar su audio. Doctor George Franz. En todo caso, se debe, doctor Luis Alberto, seguramente a algún tema de prueba, porque como recién está iniciando, sí, ya quito el... ya. Sí, sí. Bien, continuamos entonces. Disculpe, fue un error, disculpe, doctor. Adelante, adelante, doctor. Nos refiere, doctor Luis Alberto, que fue un error en todo caso. Fue un error. Ya, ok, doctor George, no se preocupe. Gracias. Bien, entonces, a ver, comentemos esta reflexión del profesor Polaino Navarrete. Miren, fíjense, cuando iba a entrar en vigencia, cuando se iba a aprobar el Código Procesal Penal, el año 2004, empezaron a desarrollarse una serie de cursos a nivel nacional de litigación oral, ¿no? La litigación oral se puso de moda. Y la litigación oral llegó básicamente con capacitaciones de oratoria, técnicas de argumentación. Luego también acompañaban a estos cursos de capacitación las técnicas de interrogatorio, de contrainterrogatorio, tipos de preguntas, objeciones, ¿no? Luego vino la litigación estratégica, etcétera. Es decir, se creía de que el proceso penal acusatorio, que ciertamente está caracterizado por la oralidad, prácticamente eliminaba la escrituralidad al punto de que inclusive la teoría del delito terminaba siendo desplazada porque más importante resultaba la capacidad de razonamiento veloz en juicio para poder lograr ejercer la defensa de la teoría del caso, que podía presentarlo por un lado la fiscalía o por otro lado el abogado del imputado. Y era casi como creer, pues, que los juicios iban a ser como se ven los juicios en los Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera en los Estados Unidos, sino en las películas de Hollywood, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, pensar en que, a ver, como en esa película de Tom Cruise, Cuestión de Honor, donde Tom Cruise llega a sentar a un general, ¿no?, de alto rango del ejército de los Estados Unidos y lo presiona de tal manera con el contrainterrogatorio que empieza a ejercer sobre él, hasta que finalmente, como consecuencia de esa presión, le obliga a revelar que este general dio la orden de matar a un soldado, ¿no? El famoso código Flecha Roja. Si no han visto esa película, les recomiendo que la vean, Cuestión de Honor. Pero los juicios no son así, ni siquiera en Estados Unidos. Es decir, ojalá fuera pues simplemente una cuestión puramente retórica, ¿no? O de habilidad y agilidad mental para poder llevar a cabo y conducir las preguntas, las repreguntas, las objeciones, ¿no? Y no es así, no es así.
y nos hicieron creer de que era así. Y descuidamos entonces la parte substancial que corresponde al proceso penal. Y esa parte sustancial tiene que ver con la construcción de la teoría del caso en función de la teoría del delito, o sea, la dogmática jurídico-penal, que luego se pone a prueba a la hora en la que se hace el control de acusación en la etapa intermedia, donde el fiscal tiene que presentar las conclusiones de su investigación preparatoria para poder lograr que el juez de control verifique de que efectivamente el juez tiene un caso. Y ese tener un caso significa que existe una alta probabilidad de que estemos frente a la comisión de un injusto penal. ¿Qué cosa es un injusto penal? En la teoría del delito, injusto penal es el resultado de la relación dialéctica entre tipicidad y antijuricidad. O sea, el fiscal, como consecuencia de su investigación preparatoria, casi ha logrado pergeñar una subsunción de la conducta en la tipicidad y en la antijuricidad. Y por eso entonces está yendo a juicio para poder establecer la culpabilidad, o sea, la responsabilidad penal. Cuando Miguel Polaino Navarrete entonces dice que la importancia de la dogmática jurídico-penal es manifiesta porque proporciona un sistema de proposiciones, ideas o criterios jurídicos conforme a los cuales pueden resolverse de forma lógica y no arbitraria las situaciones problemáticas planteadas, precisando los límites de prohibición del comportamiento social y de correspondiente punición del mismo en aras de la salvaguarda de los objetos de tutela jurídico-penal, nos está diciendo eso, que la teoría del delito no es simplemente una fabricación teórica que sirve para solazarnos en el debate universitario de café, sino más bien para convertirse en un instrumento teórico que sirva para legitimar racional y no arbitrariamente las decisiones que toma el aparato estatal en el ejercicio del jus puniendi a través de la actuación del Ministerio Público, que lleva casos al Poder Judicial para convertirlos en casos a ser tratados en juicio. Esas capacitaciones, por tanto, no voy a decir que no sirvieron, porque sí sirvieron, pero esas capacitaciones originales de los años 2002 hasta el 2012, inclusive se prolongó, 2014, ahora han disminuido un poco, de pensar entonces que el proceso penal solo debía limitarse nada más que a la litigación oral, había terminado vistiendo al proceso penal de la misma forma como se viste Superman. Es decir, poniéndose primero el pantalón y sobre el pantalón la ropa interior. Es al revés. Primero va la ropa interior y después el pantalón. Y en este caso, la capacitación debió haber sido más teoría del delito para la elaboración de la teoría del caso, que luego sirviera como substrato en la construcción de la litigación que recién se ejerce a nivel del juicio. Pero bueno, estamos aprendiendo y en consecuencia podemos solucionar y corregir los errores cometidos. Parte de ello tiene que ver precisamente con estos procesos de capacitación que se organizan de manera privada, como los de el Centro de Capacitaciones AUEI. Muy bien. Hecha esa reflexión, entonces, veamos la tabla de contenidos de la conferencia de esta noche. Analizaremos el dolo y la culpa, las teorías al respecto, y lo que nos va a llevar necesariamente
al tema central, ¿no?, que tocamos el día de hoy, las fases de realización del delito, es decir, el llamado iter criminis, para finalmente pasar entonces a la comprensión en función de ello de la autoría y participación en el delito. Muy bien. Primer tema entonces, dolo y culpa. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre dolo y culpa? Llamamos delito doloso aquellos delitos en los que la acción busca realizar una finalidad delictiva con conocimiento y voluntad del sujeto activo. Lo encontramos, por ejemplo, en el caso del artículo 106, que dice: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Fíjense que en la estructura lingüística de la redacción del tipo penal que contiene este artículo 106, y no es lo mismo tipo que artículo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tipo y artículo? Que el tipo contiene la norma, ¿no?, y el artículo vendría a ser la envoltura lingüística de la norma. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, la estructura lingüística de este tipo penal está manifestada en tres momentos, ¿no? Primero, la acción. Matar a otro. Segundo momento, la consecuencia. Tiene que ser reprimido. Y tercer momento, la gradación de esa sanción. No menor de 6 ni mayor de 20 años. Ahora, ¿cómo sabemos que este es un delito doloso? Bueno, porque cuando el tipo penal dice el que mata a otro, evidentemente que el que mata a otro es, primero, porque ese que mata tiene la voluntad de matar al otro. O sea, quiere matar al otro. Pero no solamente quiere matar al otro, sino que añadidamente tiene conocimiento de que matar es malo. O sea, es delictivo. Entonces, conjugan estos dos elementos. El elemento cognitivo, conocimiento, y el elemento volitivo, voluntad. Conocimiento más voluntad. Todos los delitos dolosos están caracterizados por la conjunción de esos dos elementos, cognición y volición. Hay quienes dicen que solamente cognición y no volición, pero eso tiene una crítica, ¿ya? Y luego vamos a hablar sobre el particular. ¿Y cuáles son los delitos culposos? A diferencia del 106, por ejemplo, tenemos el 111, que nos dice el que por culpa ocasiona la muerte de una persona. Fíjense ustedes, la estructura gramatical de este tipo penal introduce un elemento que lo diferencia sustancial y radicalmente del anterior. En el anterior dice el que mata a otro, lo cual presupone conocimiento y voluntad, porque para matar a otra persona tiene que tener, ya dijimos, conocimiento de que se está matando y voluntad de matar. Pero en el artículo 111 dice el que por culpa ocasiona la muerte de una persona. ¿Qué cosa significa culpa? Miren, aquí nosotros vamos a encontrar una notoria diferencia, no solamente en la estructura gramatical de esos dos artículos, sino también al mismo tiempo en la punición de las figuras que son homólogas, porque ambas figuras son de homicidio. Pero mientras la del 106 es un homicidio doloso y la pena va y se extiende de 6 a 20 años, en el delito culposo
la pena es no mayor de 2 años. O sea, como pena máxima va a 2 años. Una primera diferencia. Otro ejemplo. El artículo 205 del Código Penal dice lo siguiente. El que daña, destruye o inutiliza un bien mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Aquí tenemos el delito de daños contra la propiedad. No hay delito culposo. O sea, no hay una forma homóloga de daños culposos contra la propiedad. ¿Eso a qué nos lleva? De que el dolo es exclusivo de ciertas figuras delictivas. Dice el artículo 12 del Código Penal que los delitos son eminentemente dolosos y son culposos cuando la norma señala que lo son. Es decir, no se puede deducir la culpa de una consideración personal, sino que por principio de legalidad, la culpa es taxativamente señalada, es expresamente señalada por el tipo penal. O sea, no podría haber pues un fiscal o un juez que convierta un delito doloso en uno culposo. A mí me parece de que este delito, que a pesar que tiene una redacción gramatical dolosa, puede admitir la culpa dentro del mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense el 106 culposo. Eso no existe, no hay posibilidad. Por principio de legalidad. Y ese principio de legalidad de los delitos se encuentra en el artículo 12 del Código Penal. Los delitos son eminentemente dolosos y son culposos cuando la ley lo señala. El artículo 111 dice el que por culpa, allá tenemos homicidio culposo, que es una forma homóloga del homicidio, pero con una penalidad inferior al anterior caso. Pero en el caso de daños contra el patrimonio, el delito es eminentemente doloso. No hay una forma culposa de daños contra el patrimonio. O sea, no hay daños contra el patrimonio culposa. Daños culposos contra el patrimonio no existe. Y no podría haber un fiscal o un juez que interprete del 205 una figura culposa. Eso no existe. Aunque en este país de las maravillas cualquier cosa puede pasar, pero lo correcto sería que eso no suceda. Bien. Para poder explicar en qué consiste la teoría del dolo, perdón, en qué consiste el dolo, han surgido dos teorías, ¿no? La teoría volitiva y la teoría cognitiva. Vamos a explicarlas. En primer lugar, la teoría volitiva del dolo nos dice que la suma, la relación entre conocimiento y voluntad nos da como resultado el dolo. Lo que decíamos hace un buen rato atrás. Tengo conocimiento de la ilicitud del acto, sé que lo que voy a hacer es delictivo, pero a pesar de que lo sé, tengo la voluntad de hacerlo. Quiero hacerlo. Entonces, tengo una acción dolosa. ¿Qué pasa si tengo conocimiento, pero no tengo la voluntad? Por ejemplo, voy a matar a Juan, pero no tengo la voluntad de hacerlo. ¿Habría dolo? No, y uno se preguntaría, ¿pero cómo vas a matar a Juan sabiendo que matar es malo, pero lo estás haciendo sin querer hacerlo? O sea, sin voluntad. Bueno, esto es muy importante tenerlo en consideración porque si yo mato a una persona solo con conocimiento, pero sin voluntad, es porque hay sobre mí una presión grave que me está obligando a matar a alguien. Yo sé que matar es malo, pero yo no tengo la voluntad de hacerlo, sino que alguien me está presionando. Y entonces surge una causa
de exculpación, ¿no es cierto? Es decir, hay una causa de justificación que me exime de responsabilidad penal. Ahora, puede suceder al revés. Yo tengo la voluntad de matar, pero no tenía el conocimiento de que a quien estoy matando no era quien yo quería matar. ¿Habría dolo? No, tampoco. Entonces, para que haya dolo, para que exista dolo, tiene que concurrir esos dos elementos: conocimiento y voluntad. Con ello, entonces, surge la posibilidad de hacer una categorización de los delitos dolosos y culposos de la siguiente manera. En primer lugar, el llamado dolo directo o de primer grado. Luego viene el dolo de consecuencias necesarias. Y finalmente el dolo eventual. Y a nivel del delito culposo, tendremos la culpa con representación y la culpa sin representación. Culpa consciente y culpa inconsciente, como también son conocidas, ¿no? A ver, desarrollemos esas formas de dolo de acuerdo a esta teoría. Cuando hablamos de, en principio, el dolo directo o de primer grado, ¿en qué consiste este dolo directo o de primer grado? El agente, es decir, el sujeto activo, se representa el resultado de su acción. O sea, sabe lo que va a ocasionar. Lo está viendo antes de hacerlo. O sea, tiene conocimiento, ¿no? Y además quiere que suceda. O sea, no solamente estoy viendo en mi mente lo que va a pasar, no solamente sé, o sea, conocimiento, cuál va a ser ese resultado de la acción, sino quiero que suceda. Conocimiento y voluntad. Por ejemplo, el agente A, antes de disparar a la víctima B, se lo representa como una persona muerta de un balazo. Yo soy A y mi víctima, Juan Pérez, es la víctima. Entonces, antes de que yo le dispare, ya me lo estoy imaginando muerto por el balazo que le voy a dar. Hay conocimiento. Y entonces tomo la decisión y ejecuto el tiro, voluntad. Ahí tenemos un ejemplo claro y sencillo de lo que implica el dolo directo o de primer grado. ¿Qué es el dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado? En este caso, el agente se representa el resultado de su acción, conocimiento. Y quiere que suceda la acción. Hay conocimiento y hay voluntad. Pero el asunto es que, en este caso, la voluntad entraña una decisión en tanto es necesaria, resulta necesaria para alcanzar el objetivo principal. O sea, ejemplo, quiero matar al presidente de la República y sé que va a viajar a Tacna para recibir los camiones que están ingresando de Chile portando oxígeno para avergonzar a la patria. Porque acá tenemos plantas de oxígeno que no pueden funcionar porque la burocracia del Ministerio de Salud no se los permite. Y tenemos que importar oxígeno de Chile. Bueno, entonces, además soy un fresco y cara dura, y como presidente voy a ir a recibir como si fuera un gran logro ese ingreso de oxígeno. Muy bien. Entonces, yo decido, ya no lo soporto este presidente cara dura, y decido matarlo. Entonces, coloco una bomba en el avión presidencial que he diseñado de tal manera para que estalle cuando esté en el aire. Entonces, yo ya me imagino la bomba estallando y el presidente muriendo como consecuencia de esa explosión. Eso va a suceder y es lo que yo quería.
Pero también soy consciente, fíjense ustedes, y que como consecuencia de esa explosión no solamente va a morir el presidente, va a morir el piloto, el copiloto, la tripulación, los periodistas que lo acompañan, su seguridad personal, sus asesores, un montón de gente, a quienes yo ni conocía. Y evidentemente yo no quería matarlos, porque mi objetivo era matar al presidente. Pero sé que ese daño colateral, como se le llama, es necesario o resulta necesario para alcanzar mi objetivo principal, porque no hay otra forma de matar al presidente. Entonces, me he representado el resultado de la acción, conocimiento, y mi voluntad entrañó una decisión de ejecutar esa acción que va a traer como consecuencia daños colaterales. Entonces, aquí yo seré imputado de matar al presidente con dolo de primer grado, porque ese es mi objetivo, y los otros que han muerto, quienes no conozco y de quienes yo no sabía su vida y su existencia, y que, bueno, pues yo supe que tenían que morir como consecuencia necesaria de la explosión, seré imputado como autor del delito de homicidio en segundo grado. En segundo grado. ¿Ok? Dolo directo en relación al presidente, dolo de consecuencias necesarias entonces en relación a la tripulación. Finalmente, el dolo eventual. El agente, el sujeto activo, se representa el resultado de su acción, pero no quiere que suceda. Se representa el resultado de su acción, pero no quiere que suceda. O sea, aquí no hay una adición. Aquí lo único que tenemos es conocimiento, pero no hay voluntad. Entonces, la pregunta es, si solo hay conocimiento, pero no hay voluntad, entonces, ¿por qué vamos a sancionar una conducta a título de dolo eventual? Si estamos diciendo que para que pueda sancionarse una conducta dolosa, tiene que haber conocimiento y voluntad. Bueno, por una sencilla razón. Yo no quiero que suceda, pero sin embargo, continúo ejecutando la conducta mostrando un menosprecio por el bien jurídico protegido. Es decir, estoy tentando al demonio, para decirlo en palabras sencillas. Y de tanto tentar al demonio, finalmente sucede. O sea, yo no quería que suceda, pero sé que puede suceder. No sucedería si yo me detengo, pero no me he detenido. Y no me he detenido porque estoy mostrando pues un menosprecio contra el bien jurídico. Y sé que si sigo haciendo lo que estoy haciendo, eventualmente puede suceder lo que yo no quiero que suceda. Es decir, sí tenía una proyección de la posibilidad de la realización de ese suceso. Ejemplo, el agente está conduciendo su auto en una vía, en una calle, en un jirón, que de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito, es un espacio donde la velocidad máxima debe ser de 30 kilómetros por hora. Pero yo veo una chica que me gusta y quiero impresionarla demostrando que yo pues acelero el carro y tengo dominio sobre él, ¿no? Así que entonces acelero deliberadamente para jamonearme mi auto y ¡rum! Me lanzo a 60, 70 kilómetros y de repente un niño de 3 años cruza justamente la calzada, la calle. Y no, ya no me puedo detener. Y encima le echo la culpa al niño. Porque yo creo de que el que estaba mal era el niño. ¿Por qué cruzaste? Tú no debías cruzar. No, soy yo. Porque cuando estoy acelerando, tengo conocimiento, en primer lugar, como chofer que tiene brevet. Y esto es jure de jure, ni siquiera juris tantum.
sea, si tengo brevedad es porque tengo conocimiento. Esto no admite prueba en contrario. De que la velocidad máxima en una calle, en un jirón, es de 30 kilómetros por hora. Si yo sobrepaso esos 30 kilómetros por hora, primero que ya estoy cometiendo una infracción administrativa. No es delito. Pero sin embargo, yo sé, porque manejo hace muchos años atrás, que sé, conocimiento, que si sigo a esa velocidad, eventualmente podría lesionar o hasta matar a una persona si se me cruza intempestivamente en el camino, porque no voy a poder controlar la máquina. La máquina responde a fuerzas físicas que yo no puedo controlar a esa velocidad. Pero digo, al diablo, pues, al diablo. Y sigo, ¿no? O sea, estoy mostrando menosprecio por el bien jurídico, integridad física, integridad personal y eventualmente vida de las personas que puedan cruzar la calle. Y entonces no me detengo, sino sigo haciéndolo y sucede. Entonces, por eso es que se castiga. O sea, no es que no hay voluntad. Claro, no hay voluntad en un primer momento, pero yo sé de que podría suceder si no me detengo. Entonces, ese hecho justifica la, la sanción a título de dolo eventual. ¿Ok? El agente se representa al niño muriendo atropellado, ¿no? Y asume la producción del resultado y sigue. Ahora, desde esta misma perspectiva, la teoría volitiva, ¿cómo se explica las dos formas de culpa que tenemos? En primer lugar, la culpa con representación o la denominada culpa consciente. En este caso, el agente se representa el resultado de su acción. O sea, tengo conocimiento. Pero igual que en el caso del dolo eventual, no quiero que suceda. Ahora, la pregunta es, oye, si es lo mismo, entonces, ¿por qué separas dolo eventual de culpa consciente? Si en ambos casos tienes a la gente que se representa el resultado y no quieres que ese resultado suceda. Entonces, aquí hay una línea muy delgada que separa al dolo eventual de la culpa consciente. Y esa línea delgada es la siguiente. En primer lugar, lo común entre el dolo eventual y la culpa consciente radica en que hay conocimiento. El agente representa el resultado de su acción. Pero ¿dónde radica la diferencia? De que en la culpa consciente no hay voluntad, pero continúo la ejecución de la conducta confiando en que voy a poder evitar el resultado. O sea, no es un menosprecio de mi parte, como sucede en el dolo eventual. Ya dijimos, en el dolo eventual no hay voluntad, pero continuamos la ejecución de la conducta demostrando menosprecio por el bien jurídico tutelado. Al diablo, decimos, ¿no? Al diablo, pues. Ah, lo que venga. En el caso de la culpa consciente, no. Yo sé que puedo cometer la acción delictiva y sin embargo continúo ejecutando la acción, pero confío en mi destreza de que llegado el momento, voy a evitar el resultado. Entonces, digamos, casi en el mismo ejemplo, ¿no? El agente va conduciendo en la vía, que es de 30 kilómetros por hora, ve a una chica a la que quiere sorprender, ¿no? Y acelera, y hace rugir el motor para llamar su atención, y acelera 60 kilómetros por hora, se le cruza el niño en el camino, pero el agente no se detiene porque confía en que va a poder maniobrar la máquina para evitar el resultado. Pero sin embargo, no lo logra, pues, y lo atropella y muere. Entonces, aquí
el fiscal, para poder hacer la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente, tiene que hilar fino, ¿no? Tiene que hilvanar muy fino. Porque ¿cuál va a ser el medio probatorio que demostrará que en un caso había menosprecio por el bien jurídico y en el otro caso no era menosprecio, sino una confianza excesiva en que podría controlar la situación? ¿Ah? Se la ponen difícil al fiscal. Se la ponen difícil al fiscal. Entonces el fiscal aquí tiene que hilvanar muy fino, pues, ¿no? El agente se representa al niño muriendo atropellado, pero no se detiene porque confía en la no producción del resultado. Eso es culpa consciente. En el anterior caso es el agente se representa al niño muriendo atropellado y no se detiene porque tiene menosprecio. El culpable es el niño. Ah, ¿para qué te cruzas? ¡Pah! Lo atropello al diablo, ¿no? Lo aplasto. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bien. Diferencia principal entre dolo eventual y culpa consciente. Quizás en este cuadro podamos apreciar esta situación, este cuadro comparativo. Lo que acabamos de decir, ¿no? En el dolo eventual, el sujeto activo asume la producción del resultado de su conducta y muestra menosprecio por el bien jurídico. En cambio, en la culpa consciente, el sujeto activo confía en que nada malo va a suceder. Inclusive confía que va a poder evitar un resultado lesivo. Claro que no lo logra, por eso finalmente termina cometiendo pues un delito culposo. Ahora, ¿por qué es culposo? Porque no se olviden ustedes, la culpa es sinónimo de impericia, imprudencia o negligencia. Eso es la culpa. Impericia, imprudencia o negligencia. Entonces, cuando una persona comete un delito, por alguna de esas razones, está cometiendo un delito culposo, que puede ser consciente o inconsciente. Como pueden ver ustedes, la distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente genera, pues, ya lo dijimos, ¿no? Un problema de índole probatorio. El fiscal tiene que desmenuzar al máximo. Aquí tiene que saber a dónde apuntar. Tiene que tener olfato. Tiene que saber distinguir. Tiene que tener criterio, pues, ¿no? Como siempre suelo decir, no cualquiera puede ser fiscal. Para ser fiscal hay que tener una especie de dotes o cualidades personales muy especiales. Muy especiales. Por ejemplo, yo no tengo el don del fútbol. Entonces, yo, por más de que me encantaría, pues, ir a jugar con la selección peruana al Mundial de Qatar, haría el papelón del siglo, pues, ¿no? Porque yo no sé, pues, o sea, no es mi don, por más esfuerzo que haga. Como no es mi don bailar, yo no bailo. Tengo 2 pies izquierdos. Me han enseñado y toda la academia. No puedo, no puedo. No es mi don. No cualquier persona es bailarina. No cualquier persona es fiscal. O sea, se tiene ciertos dotes, se tiene ciertos dones, ¿no? Entonces, y eso involucra vocación también al mismo tiempo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, además de la culpa consciente, tenemos esta segunda forma de culpa, que es la culpa sin representación o culpa inconsciente. ¿En qué consiste? Bueno, ya en el anterior caso decíamos, el agente se representa, pero no quiere, ¿no? Aquí, en cambio, el agente no se representa que con su conducta podría generar un resultado negativo. Y por ende tampoco quiere que suceda, pues. O sea, en este caso, no hay ni conocimiento, ¿no?
ni tampoco hay voluntad. Pero ojo, ¿eh? ¿Y por qué se sanciona entonces si no hay conocimiento? Porque sí tenía la obligación de tener conocimiento. Ese es el punto. Sí tenía la obligación de tener conocimiento. O sea, voy a poner un ejemplo. Llego a la casa con mi auto y como no sé meter mi auto de retro, porque todavía no maniobro muy bien, entonces lo que hago todos los días es meterlo de nariz. Lo cual implica entonces que al día siguiente voy a sacar el carro en retroceso. ¿Ok? ¿Qué debe hacer un buen chofer antes de sacar su carro en retroceso si tiene una pared aquí, no tiene espejos para poder ver? Porque, ¿qué tal si se le cruza un niñito que está corriendo camino al colegio, al primer o segundo grado, y no lo va a ver, y el chofer retrocede, lo aplasta y lo mata? Ahí hay homicidio culposo. ¿Y por qué hay homicidio culposo? Diré, no, yo jamás, yo no quería. Yo nunca pensé que iba a matar al niño. Y por ende no quería matarlo. Ni me imaginé, ni me lo representé, ni quería. Sí, pero señor, usted maneja un vehículo que sabe que lo está metiendo de nariz y por una cuestión elemental mínima de cuidado, porque está manejando un vehículo, tiene usted que prever, tiene la obligación antes de salir de verificar de que no haya nadie. ¿Qué tal si se ha escondido su propio hijo, como a veces ha sucedido, debajo del carro y retrocede y lo mata? Entonces, todo chofer, o bien pone espejos en la puerta de ingreso de la casa, o bien le llama a algún familiar y le dice, por favor, fíjate para que yo salga. Es una cuestión mínima, elemental de respeto al resto de personas. Es mi obligación. El chofer de bus ya lleva como 100.000 kilómetros sin hacerle el mantenimiento a su bus y de repente llega a una esquina, semáforo rojo, pisa el semáforo, pisa el freno y ya no hay freno. Y sigue avanzando y evidentemente embiste a los carros que van a cruzar y a las personas que están yendo en ese auto y las que eventualmente están cruzando la calle. Ese chofer de bus no se representó que con su conducta podría generar un resultado como ese. Tampoco quería que suceda, pero sin embargo, sí tenía la obligación de representarse, porque todo chofer responsable de un bus sabe que ese bus debe ser sometido a un mantenimiento cada 5.000 kilómetros. Ya lleva 100.000 kilómetros y no le da mantenimiento. Tenía la obligación. Tarde o temprano iba a pasar, pues. Tarde o temprano iba a pasar. Tenía la obligación de hacerlo. Esa es la culpa inconsciente. Pongamos otro ejemplo. El electricista que se va a almorzar y deja al descubierto un cable eléctrico. Y pasa una persona, un niñito, y metiche, curioso, agarra y se electrocuta y se muere. Entonces el electricista no se puede ir a almorzar dejando descubiertos pues, los cables eléctricos. Es su deber aislarlos por la profesión que él tiene. Es un deber mínimo de cuidado y de respeto. Esa es la culpa inconsciente. Por eso se sanciona. No tenía conocimiento, pero tenía la obligación de tenerlo. Ese es el punto. Por su profesión, el agente debió representarse para evitar un resultado negativo. Por su profesión, el agente debe representarse para evitar cualquier situación. O sea, aquí es donde entra a colación ese dicho de hay que prever para evitar lamentar. Porque yo sé lo que puede pasar si no prevé. Bien.
Eso en cuanto a la teoría volitiva del dolo. 3 dolos, 2 culpas. Dolo de primer grado o consecuencias necesarias. Dolo de segundo, perdón, dolo de primer grado o directo. 2, dolo de consecuencias necesarias o de segundo grado. Y dolo eventual. 3 formas de dolo. Y 2 formas de culpa. Culpa con representación o culpa consciente y culpa sin representación o culpa inconsciente, que la acabamos de ver. Pero ¿qué pasa si asumimos una teoría cognitiva del dolo? Es decir, donde asumimos que el dolo solo es conocimiento, ya no voluntad, no interesa la voluntad, solo conocimiento. ¿Cómo va a variar entonces el esquema de dolo y culpa? En esas circunstancias, fíjense ustedes, ya tendríamos 4 formas de asumir los delitos dolosos. En primer lugar, el dolo directo de primer grado, el dolo de consecuencias necesarias y el dolo eventual al que se le fusiona la culpa con representación. Ya no es dolo eventual separado de la culpa con representación, sino que se fusiona la culpa con el dolo. Y entonces, a nivel de delito culposo, solo nos quedaría la culpa sin representación, únicamente. Vamos a analizar cada caso, pero desde una perspectiva crítica. Veamos. Esta teoría, la teoría cognitiva del dolo, niega una condición substancial del ser humano, una condición ontológica. El ser humano, para ser humano, tiene que tener 2 elementos. Es un ser social y es un ser racional. Recuerden ustedes que Aristóteles definía al ser humano como un son politikon, un animal político. ¿Recuerdan? Aristóteles definió al ser humano como un animal político. Aquí en el Perú llegó la noticia, la entendieron al revés y creyeron que el ser humano era un político animal y entonces se volvieron congresistas, presidentes de la República, etcétera, ¿no? No confundir animal político con políticos animales. ¿Ah? Esos políticos animales son la negación de los seres humanos. El ser humano es un animal político, son politicón. Pero, ¿qué significa politicón en griego? Significa ser social. Entonces, cuando Aristóteles definió al hombre como un son politicón, es decir, como un animal político, estaba diciendo es un animal social. Pero claro, a Aristóteles se le planteó en ese mismo instante, pero oye, el ser humano no es el único animal social. Las hormigas son animales sociales. Los leones son animales sociales. Las abejas son animales sociales. Entonces, si para ser humano solo basta ser social, entonces las abejas son humanas, los leones son humanos, las hormigas son humanas. Y entonces Aristóteles hace la precisión y dice, no basta la socialidad, sino que es una socialidad no por instinto, sino por definición racional. Y entonces surge esa explicación de la doble condición ontológica del ser humano. El hombre, y cuando digo hombre estoy hablando de varón y mujer, ¿no? El hombre, el ser humano, es un ser social y racional. Esa es una condición substancial del ser humano, una condición ontológica. Si nosotros asumimos entonces una teoría cognitiva del dolo tan solo como de conocimiento, castramos entonces esa condición sustancial del ser humano de voluntad, porque la racionalidad no solamente implica conocimiento, sino es un conocimiento para, siempre es un conocimiento para.
¿Para qué hemos ido a la Facultad de Derecho? Para aprender, sí, para tener conocimiento. Pero, ¿para qué? Para volvernos abogados. ¿Y para qué nos hemos decidido volver abogados? Para ser jueces, para ser fiscales, para ser abogados litigantes, para, etcétera. Todo conocimiento siempre es un conocimiento para. Está destinado a realizarse. Es decir, hay una voluntad de realización. El conocimiento en sí mismo no tiene valor si no es un conocimiento que se realiza. Y la realización del conocimiento implica voluntad de transmitir ese conocimiento. Entonces, por eso, lo primero que debemos aquí señalar es que si asumimos una teoría cognitiva del dolo, es decir, una teoría del dolo según la cual solamente es dolo el conocimiento, y negamos la voluntad, estamos sesgando, castrando esa condición sustancial del ser humano que es el de la voluntad expresada en el libre albedrío. Además, alguien podría decir, bueno, sí, pues, pero fíjense que si asumimos una teoría cognitiva del dolo, facilitamos las tareas judiciales, porque así el fiscal ya no va a tener que estar preguntándose por, a ver, si hubo o no hubo representación o voluntad de la realización del acto, menosprecio del bien jurídico o confianza extrema en la persona. Entonces, lo ponemos en conocimiento nada más y por eso entonces ya fusionamos dolo eventual con culpa consciente y ya nos solucionamos el problema. Oigan, a quienes piensan así, habría que decirles, el derecho penal no ha sido para facilitar las tareas judiciales en la resolución de los casos, tampoco para problematizarlas, ciertamente. Pero es que no se puede asumir una ciencia de facilismos. Y el derecho penal es una ciencia. No es para generar un facilismo, sino es para construir un aparato teórico que tenga la posibilidad de orientarnos en la resolución práctica de casos. Eso es otra cosa. Pero no confundir con facilismos. El derecho penal ha sido, pues, creado para atender realidades y sancionar conductas que merezcan ser sancionadas cuando realmente merecen ser sancionadas. No cualquier cosa. No cualquier cosa. Oye, ¿por qué también está pagado? Oye, mintió fulano de tal. ¡Ah, qué horror! Ha mentido, entonces hay que destituirlo. O sea, ya el derecho deja de ser derecho, pues se convierte o abdica en favor de moralismos fariseos, además, hipócritas. El derecho penal es, ya sea en su versión de derecho penal o derecho administrativo sancionador, que es una forma de derecho penal en el ámbito administrativo, y que es manifestación del jus puniendi del Estado, es de aplicación en última ratio. Es decir, cuando ya no queda otra alternativa, cuando ya no hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, no es para hacer facilismos, sino para atender realidades y sancionar casos cuando realmente merezcan ser sancionados. No porque me van a aplaudir las tribunas. Si fuera por el aplauso de las tribunas, entonces, por favor, ya, ¿saben? Yo le voy a recomendar al doctor José Luis Palomino Anco, ya no haga, doctor, cursos de capacitación en teoría del delito, más bien, denos a conocer las últimas encuestas, ¿no? Entonces, las encuestas, a ver, ¿debemos o no debemos condenar a los señores Sánchez Paredes? Sí, 32%, no, 71%, ah, ya, entonces no los condenamos, pues, ¿no? ¿Para qué vamos a estudiar derecho penal? Mejor por encuestas nada más, ¿no?
Bueno, a ese nivel estamos llegando cuando nosotros tomamos como jueces, como fiscales, decisiones para la tribuna, para el aplauso, o por el miedo al qué dirán, ¿no? No, mejor lo hago así para que la gente no me reclame, la prensa no me haga bulla. Ya, si piensan así, por favor, dejen de ser fiscales y jueces y dedíquense a otra cosa. A lo mejor como comerciante les va mejor. Pero la labor de juez y de fiscal es tan sagrada que francamente no admite ese tipo de argumentos. Ah, no, pero voy a perder mi sueldo, ¿no? Mi sueldo. Bueno, ya no merece mayor comentario una persona que decide trabajar por el sueldo. Ahora, el derecho penal ha sido creado, reiteramos, para atender las realidades y sancionar consecuencias cuando merezcan ser sancionadas, pero sin embargo, cabe su aplicación en casos tales como, por ejemplo, los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, o incluso en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tan mal llamada aquí en el Perú responsabilidad administrativa, de acuerdo a la ley, ¿no? Y en estos casos se ha asumido la teoría cognitiva del dolo. O sea, la tendencia general, mis estimados colegas, es que se recurra a la teoría volitiva del dolo, que considera que el dolo es conocimiento y voluntad en cualquier caso, menos en lavado de activos, tráfico ilícito de drogas o en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En estos tres casos, de acuerdo a la jurisprudencia peruana y al derecho penal comparado, la tendencia, criticable por cierto, pero es la tendencia, es que se recurra a la teoría cognitiva del dolo. Es decir, basta tener el conocimiento para hablar de dolo en caso de lavado de activos, de tráfico ilícito de drogas y en el de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esos tres casos resultan excepcionales. Por ejemplo, veamos el caso de Tomás Restobar. ¿Recuerdan ustedes ese caso? De la discoteca, esta que no era una discoteca, ¿no? Aquí en Lima, en pleno momento del aislamiento social obligatorio, es decir, de la cuarentena. Más de 100 personas estaban reunidas en un local que no era apto para el funcionamiento de una discoteca, que además tenía licencia de funcionamiento como tienda, pero no como discoteca. Veamos lo que pasó. Recordemos un poco a través de este video. Por favor, señor coordinador, me dice si se escucha el video. ¿Se escucha? Sí, doctor Luis Alberto, sí se escucha. Ya, muy bien. A ver, gracias. Presten atención. Estas son imágenes inéditas del día de la tragedia. Son registros captados por las cámaras de seguridad. El Tomás Restobar. ¿Qué tenemos aquí en este caso? A ver, porque se echó la culpa a la policía y dijeron de que los 13 muertos eran de responsabilidad de la policía, que había llevado a cabo mal el operativo y entonces ellos son los responsables de la muerte de esas personas. A ver, fíjense ustedes, este es un local no apto para funcionamiento de una discoteca. Una discoteca no puede tener un acceso de ingreso y salida como este, en el que cabe exactamente una persona. Si dos personas se cruzan en el camino, van a tener que ponerse de costado. Imagínense un incendio, una explosión, una situación de emergencia que amerite, como en este caso, salir corriendo. Primer punto. La infraestructura no estaba diseñada para una discoteca.
no contaba con autorización formal para funcionar como discoteca. No tenía sistemas de seguridad. A eso debemos añadirle que, fíjense ustedes, esta puerta es una puerta cuyas hojas plegables se abren para dentro del local, no para afuera, como corresponde a un local público como una discoteca. Esto es algo elemental, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, en los colegios, ustedes saben perfectamente que, de acuerdo a las normas de construcción, las puertas tienen que abrirse para afuera, para facilitar la salida en caso de emergencia. No es como en nuestras casas, ¿no? En nuestras casas las puertas se abren para adentro. En los locales públicos, previendo la aglomeración, imagínense, la gente sale aglomerada y la puerta se abre para adentro, va a suceder lo que sucedió aquí precisamente. Un policía cierra la puerta y la gente empezó a aplastarse de tal manera que ya no se podía abrir la puerta. ¿Qué hubiera pasado si las puertas se hubieran abierto para afuera? Pues no hubiera habido aglomeración, porque las puertas se abrirían para afuera. Entonces, esa no es infraestructura diseñada para una discoteca. Y este policía cierra la puerta. Se comete ahí un gravísimo error. A lo anterior le suma el policía. Ahora, se crea aquí un peligro, ¿no? Todos estos elementos están creando un peligro, un abstracto, en situación de siniestros, incendios u otros casos que ameriten una salida en estampida de la gente. Ahora, este policía actúa aquí ciertamente con negligencia. Él es policía. Y como policía está preparado para poder tomar una decisión sobre el cierre de esa puerta. Fíjense, hasta los bomberos están preparados y los bomberos tienen una capacitación inferior a la del policía. El policía sabe perfectamente lo que puede pasar en una situación de esta naturaleza si las puertas no se abren para afuera. Esta negligencia, ahora habría que ver pues si él se representó la posibilidad de la aglomeración que pudiese generar una estampida con resultado de muerte, o no tuvo esa, o confió en su pericia, ¿no? O si simplemente él pensó y dijo, bueno, si van a morir, que mueran, pues. Ya eso le toca investigar al fiscal. Lo cierto es que todos estos elementos anteriores de infraestructura no diseñada para una discoteca, la entrada, el ancho de las escaleras, la puerta que no se abre para afuera, sino para adentro, no tiene autorización para funcionar como discoteca, y no la tiene porque no está hecha no está hecho este lugar para funcionar como discoteca, y por eso no cuenta con estos sistemas de seguridad. Quien use en consecuencia este local para fines para los que no está preparado, ya está cometiendo una infracción. Está creando un peligro abstracto. Hay conocimiento del peligro. Y manifiestamente hay un desprecio de los bienes jurídicos. O sea, no se puede alegar que no había conocimiento del peligro. Todo empresario que va a poner una discoteca sabe perfectamente que tiene que contar con la autorización formal de la municipalidad y de defensa civil. Si no lo quiso hacer es porque sabía perfectamente de que el local no iba a pasar y además estaba en cuarentena.
Pero aun cuando no hubiera estado en cuarentena, sabía perfectamente que ese local, por no estar diseñado en su infraestructura para ser considerado una discoteca, no iba a pasar la evaluación ni municipal y menos de defensa civil. Lo que nos lleva inferencialmente, esto es a lo que se denomina prueba indiciaria, fíjense ustedes, estamos llegando a una conclusión no por deducción, sino por inducción, lo que nos lleva a considerar de que el conductor de esta discoteca clandestina sí tenía conocimiento del peligro que se generaba en estas circunstancias, pero no le interesó, con lo cual demostraba un manifiesto desprecio de bienes jurídicos. Por lo tanto, entonces, si se crea un peligro para la vida y la salud de las personas en caso de siniestros, incendios u otros, y no se hace nada para evitar ese peligro, más bien se sigue avanzando, sigo llevando a cabo las fiestas en plena cuarentena, con COVID y todo el asunto, porque además era un nido de transmisión de COVID, independientemente de que ahí habían prontuariados requisitoriados. Y sin embargo, se continuó avanzando en el peligro, se mantiene el statu quo, lo cual indica pues que hay conocimiento del peligro, desprecio de bienes jurídicos, lo que nos lleva a asumir que el responsable de esta discoteca asumió un dolo eventual, procedió con dolo eventual, había dolo eventual. Y por ende, ¿dolo eventual en qué? En homicidio, pues por supuesto, ¿no? El caso del policía merece otro análisis. Bien, entonces, fíjense ustedes que dependiendo mucho de la teoría volitiva o cognitiva que nosotros asumamos, y en el Perú es mayoritario el uso de la teoría volitiva, es decir, los órganos jurisdiccionales en el Perú asumen el dolo como el resultado de la relación entre conocimiento y voluntad, salvo, ya dijimos, para los casos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde se asume mayoritariamente la teoría volitiva, es decir, la teoría cognitiva. Solamente basta tener conocimiento, solo basta tener conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de en el lavado de activos, ¿no? El delito implica tener conocimiento de la ilicitud del origen del delito, perdón, de los bienes o caudales, ¿no? La voluntad no cuenta acá. Bueno, ahora, eso nos lleva a considerar en qué momento empieza la ejecución del delito. Ya que la teoría dominante en el Perú y en América Latina, como en la Europa continental, es la teoría volitiva, que asume que el dolo es conocimiento y voluntad. Entonces la pregunta a continuación es, ¿y en qué momento comienza la ejecución del delito? Y entonces eso nos lleva al famoso tema central aquí en esta noche, del llamado iter criminis, o para decirlo en castellano, las fases de realización del delito. Las fases de realización del delito. Veamos. Primero el concepto de lo que implica el iter criminis. Para llegar a la consumación del delito, dice aquí, es necesario seguir un camino, un iter. En latín, camino se dice iter. Hay que seguir un camino, es decir, realizar todo un proceso que va desde la ideación, que conlleva
un propósito en sí mismo de cometer esa idea que está surgiendo en la mente del sujeto y luego pasar a la ejecución material del pensamiento que conlleva a la realización de actos tendientes a la consumación del ilícito penal. Ese es el íter, ese es el camino, y se le llama iter criminis porque es el camino del delito. Es un conjunto de actos que parten del pensamiento, la ideación, hasta la ejecución de la acción misma. En términos generales, ese íter que va desde la idea hasta la consumación del delito, del crimen, se realiza en dos fases marcadamente diferentes. En primer lugar, la fase interna, que está caracterizada por la ideación, la deliberación y la resolución del delito. Ahorita vamos a explicar en qué consiste cada una de estas etapas. Y luego la fase externa, que involucra ya la realización de los actos preparatorios, es decir, cuando ya se toma la decisión y se empiezan a hacer actos, se comienza la ejecución, pasando por el intento que me lleva a la consumación del delito. Cuando decimos que la fase interna está caracterizada por la ideación, la deliberación y la resolución, estos son, desde el punto de vista psicológico, los tres momentos que caracteriza toda toma de decisión, sea legal o ilegal, moral o inmoral. Porque en efecto, fíjense ustedes, en la década de los años 20, la psicología llegó a hacer un descubrimiento fenomenal que hasta el día de hoy se acepta como tal por el grado de precisión explicativa de la teoría. Ya les decía hace un buen momento que todo conocimiento es un conocimiento para, ¿no es cierto? Todo conocimiento es un conocimiento para. O sea, no hay un conocimiento que tenga valor si solamente es un conocimiento que queda encerrado en mí. Es un conocimiento para. Yo estudio para ser mejor juez, yo estudio para ser mejor fiscal, yo estudio para ser mejor abogado, estudio para ser mejor profesor, estudio para servir. Me preparo para ser un mejor arquitecto. Es un conocimiento para. Y en este para, dado el hecho de que nosotros ejecutamos acciones que vienen a ser la materialización de nuestras conductas, y cada uno de nosotros tiene una personalidad, cada uno de nosotros tiene una manera de ser, cada uno de nosotros tiene un etos, una forma de ser, etos, de ahí viene ética. Toda manera de ser, toda conducta que se ejecuta en la práctica siempre busca alcanzar una finalidad. Todo conocimiento es un conocimiento para, y ese para busca finalidades. Ejemplo, ustedes están asistiendo esta noche a esta 11ª sesión del diplomado de Derecho Penal y han venido aquí por su libre albedrío. Veo que hay poco más de 2 centenares de personas conectadas en este momento, pero están aquí por libre decisión, lo cual, para ser un día sábado, es digno de felicitar y yo les felicito, porque podrían seguramente estar haciendo otra cosa en el sábado, pero están aquí.
¿Y por qué están aquí? Porque hay una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Bueno, ustedes deben conocer sus finalidades. Porque quieren aprender, y tener el certificado que diga que han participado y aprendido en este diplomado. O porque solamente quieren tener el certificado y esa es la finalidad. No lo sé, pero finalmente todos tenemos una finalidad, por eso estamos aquí. Cada una de nuestras conductas es una manifestación de una decisión tomada para alcanzar un fin. Nada de lo que hacemos escapa a las finalidades, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Y tenemos finalidades a corto, mediano y largo plazo. Dentro de 3 años voy a ser fiscal superior. Así lo he decidido y por eso me estoy preparando. Fíjense ustedes, están tomando una decisión. Dentro de 1 año y medio voy a ser abogado titulado. Ya tengo el bachillerato, pero ahora estoy haciendo mi tesis y me estoy preparando para terminar esta tesis. Esa es mi finalidad, ser abogado. Me voy a casar con esta mujer a la que yo quiero y la voy a enamorar. No la voy a acosar, la voy a enamorar. Y espero que ella también me ame. Esa es mi finalidad. Fíjense, todos los días tenemos finalidades, todos los días nos trazamos finalidades. Ahora, para alcanzar esa finalidad, psicológicamente, repito, pueden ser finalidades lícitas, ilícitas, morales, inmorales, cualquier finalidad. Cualquier tipo de finalidad siempre tiene estas 3 etapas internas. Ideación, primero surge la idea. Quiero ser abogado, quiero ser fiscal. Ya tengo la idea. Ahora delibero conmigo mismo, deliberación. Reflexiono, medito. ¿Cómo lo voy a hacer? Por arte de magia no voy a ser abogado. No me va a caer del cielo el título de fiscal superior. Tengo que postular. Y para eso tengo que prepararme. Delibero. Y entonces luego de que estoy meditando, reflexionando, tomo la decisión, la fase resolutiva. Pero todo eso está acá adentro. Sucede igual con el delito. Surge la idea. Me voy a robar ese cuadro. Y entonces delibero conmigo mismo. No, pero eso es incorrecto. Sí, pero también sé que si ese cuadro lo vendo en el mercado negro, voy a obtener no menos de $200,000. Y con eso voy a solucionar todos los problemas económicos que tengo. Pero te metes en un problema, te vas a meter en una situación delicada, te pueden agarrar, te puedes ir a la cárcel. Y yo mismo me respondo y me digo, pero si lo hago de manera muy precisa, y con el cuidado debido, porque yo sé cómo la cámara voltea, sé que aquí no hay protección, entonces puedo llevarme a tal hora. Estoy deliberando, reflexionando conmigo mismo, mi angelito y mi diablo aquí, discutiendo, estoy deliberando, hasta que finalmente digo, voy a robar el cuadro, tomo la decisión. Pero eso está acá. Hasta ahí, la fase interna no es sancionable. La fase interna no es punible. En la Edad Media sí, ¿no? Ojo que esto del iter criminis viene desde la Edad Media. Esto no es algo que se haya inventado con la Ilustración, con Ansel von Feuerbach, ni como consecuencia de las reflexiones y las elucidaciones de Voltaire o de Rousseau, de Montesquieu, respecto del contrato social que debía ser cumplido y si no, sanción a través del derecho penal. No, 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 no. El iter criminis ya venía de la Edad Media. Y en la Edad Media sí se sancionaba la fase interna. Porque claro, el delito era equiparable a pecado. Y la santa palabra de Dios, plasmada en el texto bíblico, señala que peca por igual el que piensa en el pecado
que el que lo ejecuta. Por ende, si yo estoy pensando en poseer a la mujer de mi prójimo, ya pequé por solamente el hecho de estar pensando y ya merezco una sanción, ¿no? Torquemada, ¿recuerdan ustedes a Torquemada? El famoso comendador que quemaba indígenas por sacrílegos en Panamá y en Perú, lo hacía después de las confesiones. A ver, hijo, confiésame tus pecados. ¿Has pensado en masturbarte? Sí, padre. Listo, ya a este hay que cortarle la mano, pues. Porque ya había pecado, solo por pensar. Bueno, la Edad Media ya quedó atrás, aunque parece que últimamente estamos empezando a vivir una segunda Edad Media, ¿no? Un neobscurantismo con todo lo que está pasando últimamente en el mundo. En fin, para la reflexión filosófica. Lo cierto es que hasta el momento, salvo que pase otra cosa, que podría pasar, actualmente la fase interna no es punible. La fase interna no es punible. Hay una película con Tom Cruise, se llama Minority Report. En castellano ha sido conocida aquí en el Perú como Sentencia Previa. Les recomiendo a ustedes que vean esa película. Es una película, para quienes no la han visto, donde Tom Cruise es una especie de policía virtual que recibe las anticipaciones de 3 mediums, ¿no? Que ven el futuro y le dicen a las máquinas a las que están conectadas, a las supercomputadoras a las que están conectadas, en tal lugar, tal hombre va a matar a su esposa porque su esposa le está sacando la vuelta con otro hombre. Así que la policía tiene que llegar antes de que se cometa ese homicidio. Y efectivamente, llegan y encuentran al hombre antes de que mate a su esposa y al amante. Digamos, ese es un ejemplo de una punición de la fase interna, porque este hombre solamente había pensado. Todavía no estaba en fase de ejecución, solamente había pensado. Y lo meten a la cárcel. Bueno, ojalá nunca llegue pues ese momento. Y si llega, yo especialmente espero estar muerto para no verlo, porque ya sería la negación del derecho penal. Hoy, la fase interna no se sanciona. Solo se sanciona la fase externa. Tras la resolución de la ideación, es decir, cuando ya tomo la determinación, surge mi idea, voy a robar ese cuadro. La deliberación, mi angelito y mi diablito que discuten dentro de mí, si lo robo, no lo robo, si lo robo, por qué lo robo y cómo lo robo para que no se den cuenta, para que no me agarren, hasta que finalmente tomo la decisión, la resolución, voy a robar. Listo. Ahora paso a los hechos. Comienza la fase externa. Y entonces empiezan los actos preparatorios. Primero tomo contacto con mi primo, que es el guardián del museo, y le hago la propuesta. Hago que acomoden los cuadros de guardianía en el libro general, para que en tal fecha, después de que yo mismo haya hecho el análisis correspondiente de cómo está protegido el museo, donde hay rayos láser invisibles de seguridad, etcétera, o todo el chequeo. Y entonces ya tomamos la decisión. El 5 de marzo, a la 1 de la mañana, nos vamos a llevar el cuadro. Entonces, paso ya de los actos preparatorios al comienzo de la ejecución. Llega el 5 de marzo y empiezo la ejecución del acto. Estoy en fase de tentativa. Todavía no me he llevado el cuadro, pero ya lo cojo, ya lo saqué, ya me lo llevé. Acabo de consumar el delito. Fase externa. Entonces, es muy importante tener en consideración estas diferencias,
Porque los efectos punitivos en cada momento de la etapa de realización del delito, es decir, la fase externa, va a ser diferente. No es lo mismo sancionar por los actos preparatorios que sancionar por una tentativa acabada, inacabada, inidónea, idónea, hasta la consumación del delito, ¿no? Definitivamente, en el tema de la fase interna no tenemos ya ningún problema. Hemos dicho que los actos internos no son punibles. Sin acción no hay delito. Para que haya delito tiene que haber acción, pero como no hay acción en la fase interna, no hay delito. Así que no se puede sancionar lo que no existe. Es en la fase externa donde viene ya la ejecución y la posibilidad de sancionar a la gente, al sujeto activo. La primera etapa de la fase externa está marcada por la realización de los actos preparatorios. En estos actos preparatorios se inicia con todos aquellos actos que